Les damos la bienvenida a este acto de presentación del libro de la autora almonteña Rocío Castrillo, 151 cuchilladas, que vio la luz a mediados del mes de abril y que, bueno, pues ha desarrollado ya una gira importante por las principales ferias del libro, algo que va a continuar en las próximas semanas y que en cualquier caso pues tenía necesariamente que hacer una parada para presentar esta obra aquí, en el pueblo de Almonte. Me acompañan, como es natural, la autora. Le doy las buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes y gracias por haber venido. También, por supuesto, vamos a saludar a una querida compañera de la prensa con un trabajo excelente en toda la provincia en la actualidad, a Mireia Omanes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a Rocío por haberme invitado. Perfecto. Y del mismo modo vamos también a saludar a Federico Pérez como director de proyectos de Pábilo Editorial, que en definitiva pues ha sido la empresa que ha apostado por esta obra. Buenas tardes también. Buenas tardes y nada, muchas gracias por asistir a este evento. Muy bien. Con el saludo a todos ustedes, a mí me gustaría comenzar, si te parece, Rocío, porque vamos a hablar de una obra que tiene que ver con dos familias víctimas de un doble asesinato que ha quedado impune. Me gustaría que comenzáramos recordando versos, porque esta obra mezcla literatura y periodismo. El pasado 27 de abril se conmemoraba el 6º aniversario de los asesinatos. Yo sé que además ha sido intención tuya que el libro saliera para ese aniversario. Yo recordaba versos de Carlos Cano relacionados con la pérdida de las madres, ¿no? En aquel tango de las Madres Locas que decía: todos los jueves del año a las 11 de la mañana junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que de pronto te esfumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca mamá te inventó. Tango de las Madres Locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron y con vida los queremos. La literatura y esta obra, me gustaría empezar por ahí y hacemos una primera ronda. La literatura es un deseo siempre de fijar una historia, de vincularnos a una memoria. Rocío, me gustaría que comenzáramos, si os parece, y también en una ronda que abriríamos al resto de invitados a la mesa, hablando del primer impulso que te lleva a la redacción de este libro. Bueno, el primer impulso es que yo lo tenía claro. Esta historia era tan fuerte y además en el transcurso de la investigación y sobre todo cuando se detiene a quien la Guardia Civil acusó del doble crimen, no era, como se estaba diciendo, un rumano ni un moro, era uno de los nuestros. Eso fue un impacto en el pueblo, un impacto que todavía permanece, aunque hayan pasado 6 años. Yo, cuando vine aquí en el verano de 2014 a presentar en esta misma Casa de la Cultura mi segunda novela, Ellas y el sexo, y después me fui a Matalascañas, tuve la ocasión de comprobar por mí misma cómo de sombrilla en sombrilla no se hablaba de otra cosa, del impacto por la detención. Entonces supe que yo habría de contar esta historia. No podía hacerlo cuando aún no se había juzgado, hubiera sido una temeridad, pero desde entonces ya lo sabía y me puse una alerta en Google que se llamaba Doble Crimen de Almonte y ya desde 2014 fui recopilando en una carpeta todo lo que la prensa decía sobre el asunto y luego toda esa documentación me sirvió, por supuesto, para construir el guión. Bueno, vamos a desarrollar esa ronda que hemos planteado. Mireia, a mí me gustaría que habláramos, bueno, a partir de la lectura de la obra que todos hemos hecho, creo que es muy importante, tendremos que hablarlo a lo largo de esta presentación, del esfuerzo técnico
Para los que nos dedicamos a escribir y vivimos de la comunicación, creo que es muy meritorio el trabajo que se ha desarrollado, que se ha realizado, porque supone un trabajo ingente. Sí, como dice Raquel Rendón, Sí. querida amiga y compañera en el prólogo del libro, es una obra de orfebrería, prácticamente es un encaje de bolillo lo que Rocío ha hecho con este libro, porque ha ido entrelazando decenas de testimonios directos con lo que se recogía en el sumario del doble crimen, con las sesiones en el juicio y con tantas y tantas otras circunstancias que se han ido produciendo durante estos años. El libro, desde luego, es al margen de, desde mi punto de vista siempre, por supuesto, al margen de los recursos literarios que Rocío creo que ha sabido entrelazar muy bien en la obra. Es una enorme, ingente crónica periodística de un hecho que, bueno, pues que ya ocupa 6 años, creo que de nuestras vidas, porque a todos nos toca de alguna manera, todos nos toca de forma familiar, o somos vecinos, o tenemos amistad con algunos de sus protagonistas. Para mí ha sido, Rocío, muy difícil leer este libro, tengo que decírtelo, porque se desbordan las emociones realmente al sumergirte en sus páginas. Me ha ocurrido que he tenido que dejar de leer en varias ocasiones. Me lo ha dicho eso mucha gente. Y sí. Bueno, tengo que atribuirte el honor de haberme provocado incluso pesadillas. Y bueno, realmente se da esa circunstancia de que se entremezclen muchas emociones a lo largo del libro: la rabia, el dolor, el horror por cómo ocurrieron los hechos y por cómo se ha desarrollado toda la historia, sin que Rocío se posicione personalmente en ningún momento de la obra. A mí me gustaría, Rocío, que explicaras cómo has hecho para no involucrarte personalmente a la hora de pues eso es lo que nos da la experiencia profesional. A mí nunca me ha gustado el periodismo de opinión, nunca lo he practicado y no me ha gustado. No creo que mi opinión ni la opinión de los periodistas sea necesaria. Lo que debemos hacer es informar y denunciar los errores del sistema. Opinar es muy sencillo, ¿no? Yo no opino y, bueno, todos tenemos una opinión que podemos mostrar en la calle con nuestros amigos, pero esto es un libro y hay que contar los hechos. Y todo lo que aquí se narra está avalado por documentos, por la propia grabación que hicieron las cámaras de la sala judicial donde se celebró la vista oral contra quien fue único acusado, y, por supuesto, por las cientos de grabaciones de todas las personas que a lo largo de la construcción de la trama han colaborado conmigo, y cosa que en el turno de mi intervención agradeceré, porque ha habido muchas personas que me han abierto no solo sus corazones, también sus casas. La gente me decía, ven a mi casa, es mejor que quedemos en la intimidad. Yo he entrado en muchas casas de gente que no conocía, que me he ido buscando, me han dado la dirección y me he ido a sus casas. Y eso es de una generosidad impagable y que agradeceré siempre. Vamos a darle también entrada a Federico Pérez como director de proyectos de Pabilo Editorial. A mí, al hilo del trabajo que ha realizado Rocío Castrillo, me gustaría destacar, se lo comentaba en la entrevista que manteníamos el pasado lunes, una anécdota personal. Yo, sobre la familia Castrillo, que hoy está aquí muy bien representada, pues la primera persona que conocí fue tu hermana Asun. Sí, entonces, que es la única que no vive aquí, bueno, que no vive en España. Efectivamente, y en aquellos tiempos
estaba realizando trabajos en una agencia periodística. Ah, sí, es verdad. Sí, bueno, ya hace un muchísimos añito, años, sí. Hace sí, 30 años. Sí. 30 años. Bueno, es la primera vez que yo conocí y tuve el conocimiento de Rocío Castrillo, bueno, como una autora y como una periodista excepcional. Yo se lo comentaba antes de comenzar este acto. Es importante que además destaquemos la bibliografía y sobre todo la condición de periodista de Rocío Castrillo, porque esta es una obra periodística en la que finalmente se ha mezclado pues determinados pasajes con textos literarios, pero por encima de todo yo creo que los periodistas miramos pues ese esfuerzo, ¿no? Ese compromiso. Ella, por ejemplo, además de ser, y voy a faltar a tu humildad ahora mismo, pero creo que es necesario, es muy necesario porque, bueno, además de ser licenciada, como bien saben, en la rama de periodismo, también es máster en Derecho Comunitario por la Escuela Diplomática de Madrid, ha trabajado en diarios como, bueno, desde Huelva Información, ABC, El Mundo, Cambio 16, una etapa de más, que fue cuando, para mí, Rocío Castrillo se convirtió en mito, porque ya me hablabas de ella, su hermana Asun, Televisión Española, bueno, 200 portadas publicadas en la prensa española, artículos recogidos por la prensa internacional, artículos, por ejemplo, sobre espionaje, sobre una red norteamericana de espionaje. Sí, eso fue una portada de Cambio 16 que generó ríos de tinta, sí. Ya lo creo que sí. Por ejemplo, también, bueno, incluso revistas, creo recordar también de Cambio 16 censuradas en países como Marruecos, ¿verdad? Sí, en Marruecos censuraron en una ocasión la publicación de Cambio 16 por un reportaje que yo hice en Argelia, en los campos de refugiados saharauis. Ella tiene varios premios, como bien saben todos ustedes, y si no, pues se lo vamos a recordar. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le concedió un premio precisamente a la no violencia contra la mujer en la modalidad de prensa, además ya en la faceta literaria, porque ya hemos tenido la oportunidad de conocer varios libros y que lo haya presentado aquí en Almonte. Pues, como digo, pues también obtuvo en 2014 un premio muy reciente por un trabajo que ha sido, pues, un niño que le ha deparado muchas satisfacciones, que ha sido Ellas y el sexo. Sí, ha sido Ellas y el sexo, ha sido mi novela más conocida, hasta la fecha la más vendida, esperemos que esta lo supere, pero sí, Ellas y el sexo fue muy vendida en España y fue número 1 en México durante bastantes meses también. Y ese libro, que era de un tema, bueno, era una especie de sexo en Nueva York a la española, que se sigue vendiendo y que salió en tantos medios que me dieron en la Feria del Libro de Madrid el premio a la autora más mediática. Con eso queremos decir y queremos sobre todo ratificar la firma de Rocío Castrillo. Yo considero que además Rocío es una persona única para haber podido hacer este libro, porque une varias condiciones. Es una periodista de raza, con décadas de trabajo, es una enorme escritora y además es de Almonte, por lo tanto solamente ella puede ahondar en determinadas cuestiones que quedarían meramente en la superficie si no las tratara y la abordara una persona que conoce bien los hechos y conoce sobre todo, bueno, pues esa intrahistoria, ¿no?, de la localidad. Le quiero hacer la pregunta a Federico Pérez acerca de la apuesta por el proyecto. Bueno, ¿cómo llegan a tomar contacto y cómo ha sido la apuesta, que entendemos que ha sido muy rápida por parte de Pablo Editorial? Sí, como habéis dicho, había comentado Mireia que esto era algo que había que contar de alguna forma. Esto se sentía, ella decía, había momentos donde tenía que parar. Pues esas circunstancias las hemos vivido nosotros a lo largo de toda la historia de este suceso. Es algo que a través de Raquel Reldón, concretamente como compañera en Huelva y amiga personal también, nos ha ido transmitiendo a lo largo de los días. Y yo particularmente, al igual que mi compañero Joaquín Cabanilla, también director también de Pablo Editorial, hemos seguido el caso muy de cerca. Cuando nos comentan que Rocío de Almonte, periodista de raza, como bien decía, escritora que conocíamos ya como editores, esto tenía que ser nuestro, como sea, porque es algo que habíamos vivido, que hasta estáis hablando del tema y a mí todavía se me ponen los pelos de punta al escuchar hablar de este tema tan crudo y tan difícil,
todavía que no somos capaces de tomar contacto con esta realidad que se está viviendo. Es decir, tenemos claro que esto ha sido algo que ha contado con una objetividad tremenda, con una capacidad que yo creo que es innata. Eso no se puede hacer sin posicionarse en ningún sitio. Yo, antes de leer el libro, ya tengo mi propia opinión. Es imposible no tener una opinión al respecto. No hay nadie en este pueblo, pero no en Almonte, sino en Huelva entera o en Andalucía o en España, que no tenga claro qué es lo que siento, qué es lo que piensa sobre este tema. Y Rocío, claro, era capaz de contar. Yo decía que no me dice, y hasta el final, ¿no? Es decir, hacer eso era muy difícil. Cuando vivimos esta historia sabíamos que teníamos que contarla nosotros como sea, porque somos de Huelva. Hemos vivido el tema. Joaquín Cabanilla era compañero de los medios, periodista de Viva Huelva, periodista también de raza, como digo yo, y quería esto como sea. Nos pusimos en contacto con ella y yo creo que fue un amor mutuo. Sí, de hecho. Directo, y nos enamoramos hasta llegar aquí, que hemos sufrido, bueno, viviendo, leyendo. Había poco que decir con respecto a todas y cada una de las palabras que Rocío había plasmado en este libro, y bueno, y ha salido esta obra que no nos olvidemos que es algo real. Así que no estamos contando una historia, a pesar de la licencia o los recursos literarios que Rocío tiene, porque va de sobrado. Yo creo que podía haber hecho mucho más, pero ha sido rigurosa en todo lo que ha hecho, y nosotros no teníamos más que decir que hacia adelante, como sea y a donde haya que llegar. Y hasta la fecha tengo que decir que el libro se está vendiendo muy bien, ya no solo por el libro, sino la historia se está diciendo, se está escuchando, se está leyendo, y yo creo que eso era necesario, no solo para Rocío como escritora, sino para la familia, para Almonte, para Andalucía y para todos, ¿no?, los que hemos vivido de cerca esta triste historia que todavía no salimos de nuestra sombra. Nos funcionó el olfato, a Sí, pesar de que totalmente. era una apuesta Sí, difícil, arriesgada, sí, muy difícil. es una obra que a priori también Sí, puede sí, provocar totalmente. cierto rechazo en un sector de la población. Rechazo, miedo, es decir, esto es una realidad con la que contábamos, pero yo creo que una de las cosas que caracteriza de verdad, que no es por hablar de Pábilo, yo empiezo a hablar de esta historia, que es lo más importante, es la valentía. Creo que somos personas valientes, y Rocío es valiente. Es decir, esto no es fácil, ¿eh? Igual que no es fácil estar aquí sentado, igual que no es fácil acudir a esta cita, igual que no es fácil venir al monte en estas circunstancias. Yo llevo viniendo al monte por otro trabajo que tengo durante mucho tiempo. El estar aquí hoy, iba a decir, es grato estar en Almonte, porque hacía ya 1 año y pico que no venía, pero no es tan grato por el contenido en sí, ¿sabes? El contenido no es lo que a mí me llama por la valentía de alguien que ha sido capaz de decir, esto es lo que ha ocurrido, yo tengo mi propia opinión, pero vosotros tenéis la vuestra. Sí, eso es difícil. Como decías tú, es complicado leer de una vez una historia tan dramática, tan... Bueno, tomar la distancia oportuna es para complicado. poder contarla sin contaminar. Sí, claro, obviamente al lector, eso era muy difícil. Y nosotros desde el primer momento dijimos que sí, se venda, no se venda, pase lo que pase. También es verdad que eso de apostar a caballo ganador, en cierta medida hablábamos de Rocío Castrillo, una chica de Almonte que se formó en el periodismo y que se marchó a hacer carrera y que triunfó. Más de 30 años. Por eso ya. digo que triunfó. Decíamos, hombre, alguien que hace eso, eso no es fácil. Hace 30 años, Dios, alguien que se ha forjado una calidad de vida, que se ha forjado un nombre, que ha viajado mucho, que ha escrito, que ha ganado premios, como bien decía Pepe. Eso no era fácil, había que lanzarse, sea lo que pasase. Y bueno, yo estamos aquí, os ¿no? estoy súper agradecida. La verdad, en el momento en que Joaquín me llama, mi agente literaria estaba negociando con un gran grupo editorial la publicación de esta obra. Ellos querían publicarla, el libro les había gustado mucho, pero los grandes grupos editoriales tienen una planificación, y entonces decían que el libro se publicaría entre octubre y diciembre de 2020. Yo, sinceramente, no quería esperar tanto. O sea,
Sé que era un gran grupo editorial que probablemente hubiera tenido pues otras cosas, pero cuando me llamó Joaquín y me dijo: ¿tú cuándo quieres que salga el libro? Y yo le dije: pues antes de que se cumpla el 6º aniversario del Doble Crimen. Quiero que ese día el libro ya esté en la calle. Y él me dijo: estará. Y luego ya mi agente y él se pusieron de acuerdo súper rápido, y yo estoy encantada con la edición tan buena que han hecho, con lo bien que han trabajado en tan poco tiempo. Los que conocemos el mundo editorial sabemos que esto, o sea, el trabajo ingente que supone diseñar, maquetar y imprimir este libro en un tiempo récord, porque ha sido todo muy rápido, y siempre os estaré muy agradecida, y habéis sido muy valientes también. Y bueno, esto es un idilio que esperemos tenga final feliz. Esperemos. Estoy buscando algo. Comentaba con Rocío si le apetecía leer algo, que era, bueno, pues lo que había comentado. Es que había una frase muy literaria, pero no sé si lo voy a encontrar. Bueno, mientras lo buscas, si quieres, te voy... Yo quisiera comentar, aquí se ha hablado de valentía, se ha hablado de un libro, además, de una publicación difícil, de un proceso difícil. Yo quisiera también preguntarle a Rocío acerca de eso, de lo que le ha costado plasmar esta historia, al margen de su capacidad literaria y como escritora, bueno, pues de mujer sensible, de mujer, bueno, que has tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, las experiencias de una guerra, como la guerra de Yugoslavia, en la que los periodistas siempre es muy complicado. Somos profesionales y al tiempo estamos sufriendo como personas lo que estamos viendo. Yo siempre he comentado a título particular, hoy lo voy a hacer de manera pública, que evidentemente los hechos que acaecieron, todos los hechos que acaecieron desde el 27 de abril de 2013 en adelante, han causado un trauma enorme en el pueblo, un trauma que sigue viviéndose, casi sintiéndose y trasladándose al día a día de la ciudadanía. Es algo que además a cualquier persona con sensibilidad pues nos preocupa. Yo recuerdo además el comentario de un psicólogo familiar, un gran psicólogo familiar, que me hablaba precisamente en los temas de memoria y lo aplicaba a memoria histórica, que cuando algo no se pone encima de la mesa, se limpia y de nuevo se restituye, pues digamos que esas heridas siguen supurando, y en ese aspecto pues me preocupa mucho lo vivido y mucho lo no resuelto. A mí me gustaría, Rocío, que me hablaras un poco del proceso de creación y de lo que has sufrido en el proceso de creación, porque yo conozco que tú has tenido incluso pesadillas con este tema. Sí, es cierto. Yo llegué, bueno, había hecho el guión y llevaba mucho tiempo trabajando en el guión. Casi desde que se anunció la celebración del juicio, yo ya empecé a construir el guión. Vine al monte, me trasladé aquí, vamos, desde Madrid, un par de meses antes de que empezara el juicio, y ya empecé a construir la trama. Bien es cierto que tuve una buena guía, fue mi guía desde el principio. Otra novela que me dejó marcada cuando la leí, era muy joven, en el primer curso universitario. Esa novela es A sangre fría, de Truman Capote. Es la primera vez que en la historia del periodismo se consideró que se había hecho literatura de un crimen real. Aunque aquello fue un cuádruple, asesinaron a 4 personas, a los 4 miembros de una familia, el móvil era otro, no tenían mucha relación los crímenes, pero sí había algo en común, que era que los 2 crímenes se habían producido en entornos rurales. En los entornos rurales la gente reacciona de forma similar, da igual que estemos aquí en el sur de España o en un pueblo perdido de Estados Unidos, pero había muchos pasajes de aquel libro que yo he adaptado a este. Por ejemplo, cuando contaban que antes de los crímenes
la gente salía a hacer los recados sin cerrar las puertas de sus casas, ¿no? Esto también pasaba aquí. ¿Cuántas veces hemos salido a la tienda y dejan la puerta encajada? Y desde que ocurren los crímenes, el miedo se apodera de la población y tenemos la obsesión. Aquí se pusieron rejas, incluso, o sea, yo todo lo que pude adaptar de A Sangre Fría a esta novela, lo adapté. Y lo que no se podía adaptar lo escribí tal como a mí me pensé o se me ocurrió, pero sí es cierto que reproducí la misma estructura de 4 capítulos. Todo eso me facilitó también el trabajo y el mismo ritmo temporal, o sea, la novela va avanzando en el tiempo, pero a la vez retrocediendo en los recuerdos de sus protagonistas. Entonces, bueno, creo que acerté con el modelo. No voy a compararme con el genial periodista y escritor norteamericano, pero sí que puedo decir que ha sido mi maestro y mi guía, y aunque este hombre haya muerto, aunque perteneciésemos a épocas distintas y nunca nos hubiéramos conocido, él ha sido mi maestro, siempre presente. He tenido ese libro, ha estado en mi mesa durante todo el proceso de creación de esta trama. Los que cuando leáis el libro lo veréis al final, el último de los agradecimientos en una página que hay es para Truman Capote. Rocío, has entrevistado prácticamente, bueno, a casi un centenar de personas, sí. A todas las personas que han tenido implicación, que han resultado relación directa o indirecta con... A excepción del entorno y de la propia persona absuelta. Dos no pueden hablar si uno no quiere, obviamente. ¿Cómo ha condicionado eso la Vamos a ver, eso yo quiero dejarlo muy claro. Yo pedí esa entrevista desde el principio y de hecho la primera persona metida en el asunto del doble crimen con quien yo hablé, antes incluso que con Aníbal o que con Marianela, fue con Juan Ángel Rivera Zarandieta, abogado de la persona quien fue acusada. Yo me reuní con él en su despacho y le comenté mi intención de escribir el libro y solicité desde ese mismo día entrevistar a quien fue acusado en prisión. Se me dijo que no. Juan Ángel me dijo, bueno, me puedes trasladar unas preguntas y yo te las responderé. Yo se las preguntaré a él y te responderé. Trasladé esas preguntas que nunca tuvieron respuesta. Y durante todo el juicio les pedí en varias ocasiones la entrevista y me decían, no, cuando haya veredicto tendrás entrevista. Recuerdo un día en uno de los recesos de la sala con Isidro, que es primo, y con David, su hermano menor, yo los miré a los ojos y les dije, prometerme que tendré entrevista sea cual sea el resultado. Y me dijeron, sí, sí, claro, sea cual sea el resultado. Bueno, pues el resultado fue para ellos el mejor de los posibles y no hubo entrevista. A mí esto me hizo perder tiempo porque, como me dijeron desde el principio que sí, que habría entrevista, el guión estaba hecho, contando con la entrevista. Y ya hubo un momento dado que yo ya estaba finalizando el trabajo aquí, me iba a mi casa, me iba a volver a mi casa, a Madrid, a terminar la redacción del libro y claro, antes de irme necesitaba o tener la entrevista o tener el sí o el no. Es que, a ver, me tenéis que, no podéis, ya yo les llamaba, no me cogían el teléfono, no me respondían el mail. Rivera Zarandieta me pidió que hiciera un cuestionario. Les hice un cuestionario tanto para la familia, hice 3 cuestionarios, uno para los abogados, otro para la familia y otro para él. No me contestaban y yo ya un día dije, esto a ver cómo lo resuelvo.
Y entonces, como la procuradora que tenían ellos es amiga nuestra de la familia de toda la vida, yo la llamé y le dije: mira, María Antonia, por favor, quiero que me digas si voy o no voy a tener entrevista. Solo eso, necesito saberlo para seguir adelante o para estructurar esto ya, porque yo ya no puedo perder más tiempo. Y ella al día siguiente me escribió un WhatsApp y me dijo, por orden de su abogado, él no va a conceder ninguna entrevista. Bueno, pues ya está, a partir de ahí rehice el guión y para adelante. Ahora bien, el que ellos no me hayan dado entrevistas no quiere decir que este libro contenga solo la versión de las víctimas, no. Ellos han hablado con la Guardia Civil, después han hablado en el juzgado de instrucción y también han hablado en el juicio. Lo mismo con Raquel Granado. A Raquel Granado la llamé, alguien me facilitó su número de móvil y me dijo: no, yo no voy a hablar con usted ni quiero salir en el libro. ¿Y a usted quién le ha autorizado a escribir ese libro? Y le dije: perdone, a mí me ha autorizado a escribir este libro. Irónicamente le dije: creo que don Juan Carlos I, que es la persona que firmó mi título. Me dijo que ella no quería salir en este libro y le dije: mire usted, en este libro sale quien yo decido que salga y usted va a salir puesto que es parte de la historia. Si no quiere hablar conmigo, pues allá usted. Si habla conmigo, permitirá que me acerque a usted, que la conozca mejor y que cuente mejor su verdad. Pero si no quiere hablar conmigo, no importa, porque usted ya ha hablado con la Guardia Civil, ha hablado en el juzgado de instrucción y ha hablado en el juicio. Que son públicos. Y entonces, pues todo eso se recoge. O sea, este libro también recoge la versión de ellos. Y quiero decir, y ya lo dije en la entrevista, he sido tan escrupulosa y tan fiel a la realidad de los hechos acontecidos que, como muchos de los que estáis aquí estuvisteis también en el juicio o algunos, el alegato final del defensor de ellos fue el más largo de todos. Bien, pues en este libro es el que más páginas ocupa. Hasta en eso he querido ser fiel y plasmar la realidad. Esto, Aníbal, cuando leyó el libro, me llamó y solo me dijo 2 palabras: gracias, esto es la verdad. Y es eso, esto es la verdad. La verdad duele, la verdad ha sido muy dura, pero es la que es y nadie puede tergiversarla, como dice muy bien Raquel en el prólogo. La verdad, los hechos son los que son. A mí me enseñaron desde el primer curso universitario, mis profesores me dijeron: persigue siempre la verdad, huye de todo lo que te distorsione de la realidad que ven tus ojos. Y esa es una máxima que yo he seguido en 30 años de ejercicio profesional. Bueno, si le parece bien a Rocío, sería interesante que leyéramos ese párrafo, bueno, porque sí, hay que tomar algún aperitivo, ¿verdad?, del libro, el libro que estamos presentando, 151 cuchilladas hoy aquí en Almonte, al igual que lo ha hecho ya en distintas ferias, en Madrid, en Barcelona, lo va a hacer en Sevilla, volverá a Barcelona dentro de poquito tiempo, Rocío Castillo. Sí, el 6 de junio voy a Barcelona a presentar el libro a un club de lectores de novela negra de la librería Son Negra. Es una librería muy popular en Barcelona, solo especializada en novela negra. A ver si encuentro
el párrafo que quiero, pero no sé. Ajá, yo te doy tarea Sí. inmediatamente porque Sí. hablaba con anterioridad de, bueno, de los libros como hijos. Este es un hijo difícil en el aspecto... El más difícil. Exacto. En el aspecto también de las amenazas. No me gustaría dejar pasar la ocasión de hablar en esta presentación de un hecho que ha tenido lugar y que además te ha condicionado no solo profesionalmente, también personalmente. Por cierto, Pepe, que hoy ha salido la noticia de que han detenido a 2 personas ¿Es verdad? por proferir insultos hacia Laura Luelmo, Sí. asesinada en el Campillo recientemente. Estos individuos han sido detenidos. Rocío recibió una serie de amenazas bastante, no se me ocurre otro calificativo que asquerosas, y esperemos que pronto quienes lo hicieron corran la misma suerte. Sí, que eso espero yo. De hecho, la inspectora de policía del Distrito Centro de Madrid, que lleva el caso, me dijo: tardaremos 5 o 6 meses, pero serán desenmascarados, quédate tranquila. Quédate tranquila, me dijo. Por supuesto, tanto la policía como la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, organismos de quienes recibí el amparo, me dijeron que el único objetivo de esas amenazas, el objetivo principal y primigenio, era que este libro que ustedes tienen hoy en sus manos nunca viera la luz. Eso no lo han conseguido. A mí no me iban a amedrentar ni a arredrar por eso. Yo tenía claro que el libro iba a salir y además quería que saliera quanti anti, y eso Federico lo sabe muy bien. Y no me iban a amedrentar por eso, pero sí han conseguido que de momento yo no pueda volver a escribir los guiones de mis próximos libros en la orilla de Matalascañas al atardecer, como ha sido mi costumbre desde siempre. Yo me iba a los meses de septiembre y octubre con mis padres, que no se querían venir de la playa porque todavía hace muy buen tiempo en septiembre y a principios de octubre. Yo me iba a acompañarles a ellos, pasaba con ellos todo el día y a las 7, entre 7 y 8 de la tarde, me bajaba a la orilla y caminaba desde el Flamero hasta casi Los Palos, ida y vuelta con mi libretita, me sentaba en el paseo marítimo y escribía las cosas que se me iban ocurriendo, y eso lo he hecho con las 4 novelas. Todos los guiones han salido del mismo sitio. Bueno, pues ahora, mientras esto no se arregle o no se olvide o no se solucione, tendré que buscarme otros mares y otras orillas, pero no podré volver a la orilla de Matalascañas al atardecer. Ese es el precio que he pagado por contar la verdad, y como tal lo asumo. No pasa nada, el mundo es muy grande y hay muchas playas y muchas orillas. Ojalá esto se arreglara, pero mientras no se arregle, pues yo no puedo arriesgarme a que alguien vaya y me haga daño, sabiendo que soy vulnerable porque voy sola. No me puedo llevar acompañantes ni guardaespaldas, porque mi objetivo no es estar acompañada, es estar sola. Eso lo tengo que hacer sola. Entonces no lo voy a hacer aquí. Te voy a dar tiempo para que dices eso. Si es que no lo encuentro lo que... Te estaba comentando a Rocío que le voy a dar tiempo para que busque un párrafo. esta relación que tiene la literatura y el periodismo. Nos hace muchas veces imaginar. Yo hace poco repasaba un texto muy conocido, pero lo leía a la luz de esta presentación. Me quedaba con la metáfora de los molinos de viento, como lo que intenta machacar cosas como la verdad. Y entonces pues me quedaba con este texto, que es muy conocido, pero que quería traer aquí en la relación que puede tener directamente con el acto que nos trae. Así también le doy tiempo a Rocío para que busque ese párrafo que tiene mucho interés en llevar a todos sus oídos. Entonces, ese texto dice: en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento, molinos de moler, de machacar,
que hay en aquel campo, y así como Rocío Castrillo los vio, dijo a otros periodistas: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigos periodistas, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios, quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, preguntaríamos los compañeros de profesión, ¿verdad? Aquellos que allí ves de brazos largos, que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de moler cosas, de machacar cosas, y lo que en ellos parecen brazos son aspas que, volteadas por el viento, hacen andar la piedra del molino. Nos contesta Rocío Castrillo: bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes y si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas, podríamos decir a su pluma, en lugar del caballo Rocinante, y sin atender a las voces de sus compañeros periodistas que le daban advirtiéndole que sin duda algunos eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba, o ella iba, tan puesta en que eran gigantes que ni oía las voces de sus compañeros ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voz alta: no huyáis, cobardes civiles criaturas, que un solo periodista es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Rocío Castrillo, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a María y a Miguel Ángel, al menos es lo que me ha puesto en mi dedicatoria, en la de mi libro. Sí. Claro que sí. Para que en tal trance les socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante. Con el primero y con todos los demás. Bueno, qué bonito, qué versión, qué adaptación del Quijote al ejercicio periodístico. Me ha encantado. Bueno, no te mereces menos. Será por aquel niño, ¿no?, que ya oyó hablar de ti hace algunos años. Bueno, vamos pues a dar el turno sí. al público también, porque esta es una presentación abierta. Hay libros a la salida, los podrán adquirir, muchos los tendrán ya. Y en cualquier caso, pues seguro que también desean hacer preguntas, pero yo quiero darle a Mireia también, por supuesto, el turno, y también al compañero Federico, por si quieren aportar algo más, claro. Bueno, yo quería preguntarle por último a Rocío, de todas las entrevistas que ha realizado, que han debido ser muy intensas. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la que más trabajo te ha costado realizar? Bueno, conteniendo las emociones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, ¿verdad, sí. Rocío? Todas, y plasmar todas luego las que estaban directamente relacionadas con ellos, o sea, las de sus familiares más cercanos, con María, que hemos hablado muchas veces en el juicio y me ha arrancado unas cuantas lágrimas, con Marianela también, cosas que me ha dicho Marianela, que con Aníbal, yo le he visto llorar a Aníbal y hemos llorado juntos todos, ha sido muy emocionante, o con las amigas íntimas de ellos, ¿no?, del matrimonio, tanto de Miguel Ángel como de Marianela, que me recibieron, como dije antes, en sus casas y llegamos a abrazarnos llorando. Ha sido todo muy emocionante porque tú eres una persona con sentimientos y, claro, no te posicionas, pero sí te implicas porque tienes sentimientos. Yo, o sea, me parece una aberración que este crimen se quede impune. Esto es un fallo del sistema. El sistema, queridos amigos, ha fallado estrepitosamente. Yo no voy a decir...
No me corresponde a mí decir si falló la Guardia Civil, si falló una parte del Poder Judicial, si falló la otra parte del Poder Judicial o quién falló. Lo que sí digo es que cuando el crimen de un hombre bueno al que nadie conoció enemigos y de una niña preciosa, angelical y querida, de una niña de 8 años, con ese montón de cuchilladas, se queda sin castigo, eso es un fallo del sistema. El Estado no nos puede decir a las madres, a los padres, a los ciudadanos que nadie va a pagar por este crimen. Mi deseo es que alguien pague por este crimen. El que lo ha hecho, que pague, que pague. Y no voy a decir quién, el que sea. A mí, particularmente, Pepe, solo me resta agradecer a Rocío su valentía y el ingente trabajo que ha realizado con este libro, y a Federico y a los compañeros de la editorial también la apuesta que han realizado por él, porque al margen de que cuente una historia que es terrible, que es muy triste, que nos toca mucho y de que la cuente muy bien, gracias a este libro, María, que hoy nos acompaña en representación de las familias de las víctimas, madre y abuela, madre de Miguel Ángel y abuela de María, gracias a este libro nosotros pasaremos, nosotros nos iremos a donde quiera que sea, pero la historia de Miguel Ángel y María, gracias a Rocío y gracias a los compañeros de la editorial, va a permanecer para siempre, y yo creo que sí, eso claro, tiene mucho mérito. Eso, ese es mi deseo, que este libro sirva, os lo he puesto a muchos en la dedicatoria, que este libro sirva para mantener siempre viva la imagen, la memoria y el recuerdo de Miguel Ángel y María. Las palabras se las lleva el viento. Los archivos audiovisuales, los enlaces de Internet, con el tiempo se quedan en el fondo de las redes, desaparecen, nadie los encuentra, pero la literatura, la palabra escrita, permanece siempre por los siglos de los siglos. Yo voy a leer en esta mezcla, en este esfuerzo que decíamos por conjugar periodismo y literatura, voy a leer un párrafo literario que es el final del primer capítulo, cuando aún no hay nadie detenido, hay secreto de sumario y nadie sabe nada, todo es incertidumbre. Me voy a poner las gafas, perdón, porque... El verano languidecía en un pueblo sacudido por la tragedia y asolado por la inquietud de preguntas sin respuestas y por la corriente de rumores que se clavaban como lanzas en los corazones de las maltrechas familias de las víctimas. Los salmonteños volvieron del rocío y la playa con la desazón en las maletas. Parecía que la vida del lugar iba a permanecer indisolublemente unida a la marca de unos asesinatos cuyo autor andaba suelto. Se oscurecían las arenas de los caminos, los cielos azules se tornaban brumosos y las nubes, cual plañideras vestidas de gris, avanzaban con sigilo. Agonizaban las hojas de los árboles, que caían al suelo en una alfombra de nostalgia teñida de ocres y marrones. Los frutos del otoño incipiente se escarchaban bajo las pisadas de almas incapaces de marchitar los recuerdos de la primavera más imborrable. Entretanto, la vileza humana, representada en un ser al que no se podía poner ni cara ni nombre, campaba a sus anchas por las calles. Bien, vamos a dar enseguida el turno al público para que pueda entrar en conversación con Rocío Castrillo, y yo quisiera, pues, por supuesto, insistir
en el agradecimiento en nombre de Rocío, a Mireia Manes, a Federico Pérez, que también cuenta con una obra que también ha sido una apuesta valiente, como La memoria varada, ¿verdad? Que también ha dado unas grandes satisfacciones a la editorial a partir de la apuesta de otro gran periodista como Rafael Adamuz, ¿verdad? Y bueno, Rocío, no sé si te queda algún detalle para el reportaje televisivo, para agradecimientos, lo que quieras. Sí, quisiera leer la dedicatoria de este libro. En memoria de Miguel Ángel y su hija María, vilmente asesinados. A todos los niños que sufren entre la indefensión y el silencio la violencia perpetrada por los adultos. Esto va por ellos, por Miguel Ángel, por María y por todos esos niños.